Fernández de Kirchner, como todos sabíamos, su fecha era el 13 de agosto para que vaya a indagatoria enfrente a Bonadío y se enfrenta a Bonadío. Como era de esperar, llegó y llevó un escrito. Efectivamente, ella anunció que iba a presentarse a esta indagatoria. Si ella no se hubiera presentado, no la podían detener porque tiene fueros, ella fue voluntariamente. Lo que ella está obligada a hacer es presentarse, no así contestar preguntas ni nada por el estilo, y de hecho no lo hizo. Ella no contestó preguntas, tampoco hizo una declaración a viva voz espontánea en esta causa. Lo que ella hace es presentar 3 escritos. Un escrito de ella, personal, firmado por ella, y 2 firmados por su abogado. El que está escrito por ella es el más político y es un documento en el que ella habla básicamente de 2 cosas. De una persecución, en relación con este caso, dice que es parte de una estructura amplia de persecución judicial que empieza cuando asume la presidencia Mauricio Macri y que continúa hasta hoy. Y por otro lado, lo que ella dice es que en este caso no les corresponde ni al juez ni al fiscal intervenir, que es un caso de evidente forum shopping y que en todo caso deberían enviarle la causa a alguna otra de los que investiga asociación ilícita, en este caso Ercolini, que tiene una causa previa por asociación ilícita. En ningún momento hace referencia a los bolsos. Nada. Ella dice que no va a contestar ahora, que dice de alguna forma general que niega categóricamente los cargos, pero nada dice ni de los bolsos, ni de lo que dijo Wagner, ni de lo que dijo Valmerina, ni si vio o no en su departamento de la calle Uruguay entrar dinero. O sea, no se defiende de ninguna manera, porque recordemos que la indagatoria es eso, ¿no? Es un acto de defensa. Sí, efectivamente, fue una indagatoria muy breve. Ella llegó, le leyeron los cargos, llegó 20 minutos antes de lo previsto con su abogado, estuvo en el juzgado de Bonadío, estuvo junto con el fiscal Stornelli. Ella no abrió la boca, de hecho ni siquiera le contestó el saludo de buen día de Stornelli. Nada. No dijo una palabra, le leyeron los cargos, su abogado dijo no vamos a contestar preguntas, no va a responder preguntas, entregaron los escritos, se levantó y se fue. Bueno, Juan Carlos, has hecho muchísimas denuncias con respecto a esto, has denunciado al propio Uberti, que hoy todavía está prófugo. Se entregó Uberti. Se acaba de entregar. Se acaba de entregar. Bueno, se entregó Uberti finalmente. Entonces queda Tomás solamente. Queda Tomás solamente prófugo. Gracias. Primero, gracias por tu invitación. Segundo, decirte que estuve como subsecretario de Interior hasta marzo. Hoy no integro un rol dentro del Gobierno Nacional. Pero bueno, esto sí acompañando lógicamente al gobierno del presidente Macri. Fui el denunciante en esta causa, que es la que cuestiona a Cristina, que no debería haber ido a Bonadío, que arranca con una denuncia en Río Turbio. Lógicamente que después los cuadernos terminan en esa causa de Bonadío y es lo que cuestiona la expresidenta. Hay en un punto que yo coincido y que se está hablando para estos días. Nosotros desde el comienzo, con Paz, ella como periodista judicial nos veíamos hace 8 o 10 años, en donde nosotros siempre encaramos la acusación como una asociación ilícita, no como un delito focalizado, es decir, hay sobreprecios en Río Turbio, o hay sobreprecios en esta ruta, o hay sobreprecios en esta obra energética, sino como una organización para delinquir desde el poder para el saqueo del Estado. Primero liderada por Néstor Kirchner, luego por Cristina después de la muerte, con una gerencia general que era de Julio De Vido, en donde confluían todas las cajas oscuras. En este caso la de Barata, pero también estaba la de Ricardo Jaime con los subsidios, la de Uberti precisamente con todo el tema de las concesiones viales, la de José López con las rutas, la de Chegaray con los subsidios de Lonca en algún momento. Dentro de todo eso, la verdad es que nosotros siempre lo vimos como una situación organizada de asociación ilícita. Y ahí Uberti, que era una de las piezas que faltaba de alguna forma del rompecabezas a armar, porque nosotros lo veníamos diciendo hace 4 meses atrás, yo vine a este programa y decía, falta Uberti. Y la realidad es que Uberti es como que no habían avanzado causas, pero estaba claro que había sido uno de los primeros valijeros. Y en el trato con las concesiones viales, me parece que lo han comprometido algunas declaraciones de algún empresario arrepentido, pero claramente fue uno de los primeros valijeros y a su vez... Que luego todo el mundo, perdón, lo recuerda por las valijas de Antonini Wilson, exactamente. ¿no?
Las Bueno, valijas de Antonini en Wilson. esa causa siempre se sospechó que en realidad él venía en el mismo vuelo que Antonini, que en realidad lo que se sospechaba es que esa plata la estaba trayendo Uberti Claro. para la campaña de Cristina. ¿Qué pasó? Ese caso terminó cerrado por prescripción, con lo cual la justicia nunca supo si en definitiva era o no responsable Uberti. El transcurso del tiempo, sumado a la imposibilidad de conseguir pruebas en la causa, hizo que el caso se cerrara a Sí, favor de Uberti. claro. Lo cierto es que nunca se supo si esa plata efectivamente la traía él como se sospechaba. Esa es la causa 1257, la que dice Paz, y del 2009, Sí. que es fideicomiso con Venezuela. Uberti actuaba como una especie de embajador paralelo para cobrarle entre el 15 y el 25%, a decir del propio embajador Sadús, para el Ministerio de Planificación, a través de una consultora que se llamaba Palmat o Madero Trade, a la venta de maquinarias agrícolas. En ese momento, varios empresarios fueron a declarar y todos negaron lo que te decían en privado, que era que les cobraban ese porcentaje. Ojalá que 9 años después lo llamen y en algún momento también ese punto se enganche, porque la verdad es que los empresarios ahí no colaboraron Y hoy el rol para de los que se empresarios es investigara. clave, ¿no? Y además, Uberti manejaba otra situación, que se desconfía que estas valijas venían de ahí, que era una timba financiera Sí. que realizaban con el fideicomiso con Venezuela. ¿Cómo operaba? Nosotros le comprábamos fueloil a Venezuela en cantidades, a tal punto que llegaron barcos de fueloil y hubo que devolverlos porque mandaban más allá del requerimiento según la GN. O sea, de más. De más. Le comprábamos fueloil y parte de lo que le pagábamos quedaba en un fideicomiso que se usaba para el anticipo del 30% a los vendedores de la metalmecánica de maquinarias agrícolas Sí. que podían exportar a Venezuela. Ese era el fideicomiso. Esa plata estaba depositada en el Bandes y en esa cuenta el embajador Sadús informaba y decía: hoy tengo 90 millones de dólares, Sí. mañana no tengo nada y dentro de 15 días vuelvo a tener los 90 millones de dólares. Lo que se hacía, pero con reportes a Cancillería. A ese nivel. Lo que se hacía, como había un dólar blue, Claro. se sacaba el dólar de la cuenta, conducido por Uberti, lo vendían en el mercado negro, ganaban un 30-40%, recompraban en el mercado oficial y lo volvían a poner. O sea que tenían varios negocios oscuros con Venezuela, que casi todos los capitaneaba Uberti, que bueno, en buena hora sí hoy ha sido detenido. Ahora, volviendo a la declaración del día de hoy de Cristina. Cristina habla mal de Centeno, habla de Bacigalupo, critica a nuestro compañero, a Diego Cabot, y al grupo de periodistas que trabajaron con él. Dice puntualmente de Cabot que él reunió un grupo de tareas con dos Grupo estudiantes. de tareas, así Sí, lo dice llama. grupo de tareas con dos estudiantes de periodismo para analizar el material. Bueno, nuevamente ella echa culpas sin hacerse cargo absolutamente de nada en ningún momento, en todo su escrito. Ella dice esto, ella dice: yo no voy a hablar sobre los cargos porque primero tiene que resolverse que usted, Bonadío, no es el juez competente. Y acá es interesante también plantear por qué ella dice eso, cuál es el argumento. ¿Cómo se inicia esto? A partir de que Diego da con estos cuadernos y lo presenta ante el fiscal Stornelli, porque Stornelli tenía junto con Bonadío una causa donde ya estaba mencionado Centeno, Sí. que era la causa por la importación de gas licuado. Claro. En el marco Que de es en ese donde había expediente- declarado su exmujer, ¿no? Claro, en el marco de ese expediente había declarado su exmujer, entonces Centeno ya tenía un pie dentro de esa causa Claro. como investigado. Aparecen cuadernos de Centeno, entonces, ¿cuál es el argumento de la justicia? Esto tiene que ver con esta causa, son cuadernos de Centeno, lo incluimos dentro de esta investigación. Y se forma, y esto dice el abogado de Cristina hoy, un incidente, o sea, un pedazo paralelo dentro de la misma causa que se investiga por separado, pero que forma parte de la causa. ¿Qué es lo que cuestiona la defensa de Cristina? Que en un momento ese incidente pasa a tener vida propia y se convierte en un expediente propio con número propio. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el volumen de lo que había excedía el caso del gas Sí. licuado. Entonces, en este punto, la defensa de Cristina dice: cuando pasó esto, debió o bien haberse sorteado un nuevo expediente, Sí. porque si va a ser un nuevo caso no tiene por qué quedar en lo de Bonadío, sino que se sortee como cualquier Sí. nuevo caso, o bien, que es la otra opción que da la propia Cristina, pasar a lo de Ercolini, porque si acá el tema es que hay una asociación ilícita comandada por mí y por Néstor Kirchner,
vinculado con empresarios para hacernos de dinero del Estado, eso ya se investiga en otra causa. Y lo tiene el juez Ercolini. Entonces lo tiene Ercolini. Ella hace hincapié en toda esta cuestión formal, procedimental. Sí. El tema es que acá, como bien sabemos, surgió un montón de información que ya excede la cuestión procedimental y formal, que es un debate que es lícito que esté dando la defensa, pero acá lo que ella no dice, y es lo que vos estabas comentando, es esos cuadernos, lo que dicen, ¿es cierto o no? Lo que después dice Wagner, que dice, yo que era un hombre, digo, un empresario muy cercano al kirchnerismo, a mí me pedían el 20%, nosotros entregábamos los adelantos de obra enteros. Eso, ¿qué tiene para contestar Por eso Cristina, ¿no? yo les pregunto, y acá se lo pregunto a los dos, si esta defensa de Cristina, ponele que tenga alguna cabida y tenga que cambiar la causa de juez, las medidas de prueba en realidad son lo que importan. No importa el juez, a ver, la medida de prueba son lo que importan. Porque Cristina da una respuesta política a una causa judicial y en algún aspecto se defiende desde lo procedimental, pero no desde el fondo de la cuestión. Claro. Y en ese sentido me parece que gran parte de esto lo salva el pedido que está haciendo, Paz, vos lo debés conocer, el pedido que está haciendo el fiscal Diego Luciani, que es el fiscal del Tribunal 2, donde ya existe elevada a juicio oral, para que la gente nos entienda. Hay una etapa de instrucción en donde un juez federal investiga y recobra todas las pruebas. Y luego, en un momento, dicta un procesamiento, se eleva a juicio oral y la sentencia final la toma otro tribunal con otro fiscal. Perfecto. En un caso, que es una causa que tramitó ante Ercolini y el fiscal Policita, que fue la ruta del dinero, Lázaro Báez, la denuncia de Iguacel y nuestra denuncia de asociación ilícita, se elevó al Tribunal 2. El fiscal de ese Tribunal 2, Diego Luciani, según leí ayer, ha pedido que los cuadernos de Centeno se incorporen a ese planteo de la obra pública, porque los empresarios de las rutas son los mismos que de la causa que tramita ante Bonadío. Esta causa va a alimentar muchas otras causas. El tema es, Bonadío, ¿puede seguir investigándolo o no? Y eso es lo que vos decís. Aunque ahora el caso pasara, supongamos que esto va a ir a la Cámara, porque evidentemente Bonadío y Stornelli van a defender su actuación y no van a dejar el caso. Y la Cámara es quien decide. Y la Cámara es la que decide. Suponiendo que la Cámara decidiera que efectivamente no están ellos en condiciones, que debería enviarse a otro juez, ya sea Ercolini o por sorteo se decida un nuevo magistrado, lo cierto es que todas estas pruebas van a permanecer. Claro, esto no tiene que ver con la validez de la prueba, sino que... Bueno, es otro aspecto, porque ellos también plantean la nulidad. Entonces, por un lado, pero ahí me parece que eso sí que no tiene asidero. Por un lado, bueno, ellos dicen que sí, justamente por esto, con dos argumentos. Uno, el forum shopping del que hablábamos. Y otro, mirá qué insólito el argumento, qué llamativo, que es que dicen, si el relato que cuentan Cabot es cierto, porque la causa está en secreto de sumario, si el relato que cuenta Cabot es cierto, acá tenemos a Centeno que le entrega documentos en una caja cerrada a Bacigalupo y Bacigalupo tenía formato jurídico de depositario de esos documentos. Como tal, el depositario, de acuerdo con la justicia, no puede entregarlo a un tercero ni abrirlo. Entonces habría violado... a la gente qué quiere decir formato jurídico depositario. Yo te entrego algo a vos para que vos me lo cuides, pero vos no lo podés abrir. Entonces, vos lo abrís y a mí una amiga me entrega algo y eso es un formato jurídico depositario. Bueno, depende. Si es información propia, personal, correos electrónicos, cartas o lo que sea, en este caso cuadernos personales, lo que se está haciendo, dice la defensa de Cristina, es violar la intimidad y violar los documentos privados de una persona. Es un argumento, pero te quiero explicar por qué plantean la nulidad. Es correcto. Entonces lo que dice, está viciado desde el inicio. De todas formas, está salvado a partir del reconocimiento testimonial que el propio Centeno dice, esos cuadernos son míos. Sumado a que los cuadernos son un elemento más de prueba de un juez. Pero lógicamente que además de los cuadernos están las cámaras, están hoy las declaraciones de los empresarios arrepentidos. Me parece que lo que no tenemos que desviar, más allá de que hay un montón de cuestiones jurídicas que también por ahí a los que tenemos formación jurídica nos apasiona discutirlas, pero finalmente hoy cuando ve la sociedad, algunos me preguntaban hoy cuánta plata es. Y el latrocinio, el saqueo al Estado de 12 años, hoy... Hay algunos estudios que hicieron dos investigadores del CONICET y profesores de la UBA, también hay un periodista de Diario Clarín que sacó un estudio,
en cualquiera de los casos llegás a 36.000 millones de dólares. 36.000 millones de dólares. Porque en un momento se estudia lo de obra pública y luego se le va anexando lo demás. La realidad es que si vos llegás a ese número, para que nuestra sociedad entienda, mientras nos hacían un discurso popular, lo que se robaron, equivale a 1.000 escuelas. 1.000 escuelas completas a valores de hoy. Más 500 hospitales. Más 1 millón de viviendas. A la sociedad argentina le falta, a 1.400.000 familias le falta su vivienda. Ese es el déficit habitacional de necesidad de vivienda. 1 millón de viviendas, pero estoy sumando, no es que estoy poniendo solamente 1 millón de viviendas. Claro, no es O, sino es I. 500 hospitales, 1.000 escuelas, 1 millón de vivienda, 10.000 kilómetros de ruta. Todo eso alcanzaría con la plata. Y te sumo algo a lo que estás diciendo, Juan Carlos. Hoy estamos todos hablando del déficit, estamos hablando todos del ajuste que tiene que hacer el Estado, estamos hablando todos del dinero que necesita el Estado para ajustar, reducir en realidad. Bueno, si esos dólares los pasamos a pesos, alguien los cubrimos tranquilamente. Exactamente, alguien me planteó, y en cuanto a los jubilados, bueno, equivale a 2 años completos de jubilación mínima de 4,5 millones. O sea, todos los jubilados de la Argentina podrían cobrar durante 2 años el doble, o sea, 2 jubilaciones mínimas en vez de una, todos, absolutamente todos, con la plata que se habría saqueado por parte del kirchnerismo en todos estos años. Por eso digo, es terrible, me parece que sea por Bonadío, sea por Ercolini, pero tiene que haber no solamente una justicia que lleve preso a los corruptos, sino que se pueda recuperar gran parte de lo robado o todo lo robado, que me parece que es la otra parte para que realmente haya justicia. Sí, totalmente. Pero más allá de todo esto que estás diciendo y relatando vos muy bien, Juan Carlos, y dándonos un pantallazo para que tengamos noción de la cantidad de dinero y de lo que eso implica, de lo que implica la corrupción, no es un tema menor la pata judicial y en realidad si existe o no algún recurso para... Porque la gente está muy entusiasmada y siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo a partir de los cuadernos. Entonces, ahora, con todas estas cosas, decís, bueno, ¿hay una herramienta jurídica que pueda hacer que todo esto se frene o que se pueda declarar nulo? ¿Existe o no? Muy difícil a esta altura. Bueno, muy bien, eso es importante. La herramienta como tal existe. Estos planteos que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner van a ser analizados en primer lugar por Bonadío. Desde ya te digo que va a descartar todos estos argumentos. Y después esto va a ir a la Cámara Federal, donde muy difícilmente vayan a hacer lugar a los pedidos. O sea, lo cierto es que en esta causa van a intervenir Martín Irursun y Bruglia, 2 camaristas federales, que la verdad que no han mostrado ningún acercamiento con el kirchnerismo, para nada, más bien todo lo contrario. Muy difícilmente hagan lugar a este tipo de planteos. Bueno, eso es importante saberlo, porque si no, uno, por un lado, nos indignamos escuchando todos estos números que igualmente siguen, tenemos que seguir escuchándolos y diciéndolos y remarcándolos, pero por el otro necesitamos ir por las vías judiciales correctas. Yo creo que la vía judicial está abierta, que difícilmente esto vaya a cerrarse en algún momento. Creo que va a avanzar, que hay una decisión clara de avanzar y avanzar cuanto antes. Ahora hay que ver cómo reacciona la política. ¿Por qué? El juez Claudio Bonadío, desde hace tiempo, desde antes de la indagatoria, ya venía preparando un pedido de desafuero. Esto lo hemos contado, lo hemos hablado acá. ¿Qué significa esto? Él ya preveía que después de esta indagatoria iba a procesar a Cristina Kirchner y que cuando la procesara le iba a procesar con prisión preventiva, tal como hizo en la causa del memorándum. Otra cosa de la que se queja, por supuesto, el kirchnerismo, ¿cómo puede ser que tuviera decidido esto sin siquiera escuchar los argumentos defensivos? Lo cierto es que es así. Es que es así. Lo cierto es que también tiene que avanzar. Todavía no pudo ni avanzar con el allanamiento. Sí. Pero igual son por diferentes carriles. Él bien puede, ahora que está indagada, procesarla con prisión preventiva. Como esa prisión preventiva no se puede ejecutar, ahí tiene que pedir el desafuero. Esa es la idea del juzgado. Entonces, cuando eso suceda, esto va al Senado. El Senado va a cambiar la doctrina Menem y va a otorgar el desafuero o no. Por ahora todo parece indicar que no va a otorgar el desafuero. Todo parece indicar que no, pero bueno, ahora también, conociendo que Pichetto ya se declaró como un próximo presidenciable,
Por eso, hay Podría que ver llegar cómo a juega cambiar la política. también, ¿no? Por ahora también es cierto que Cristina Fernández de Kirchner no ha modificado mucho después, en el curso de estos últimos días, con todo lo que se ha conocido, su rol dentro del mapa político. Digo, se sigue reuniendo, se ha reunido con Moyano, dentro del peronismo, Sí, ¿no? sí. Tiene previsto una reunión con Felipe Solá. De parte del peronismo, ¿no? Bueno, está bien, pero no es que a partir de esto ha quedado absolutamente raleada por el peronismo. Ella sigue teniendo un peso. Por eso hay que ver si esto se traslada desde el mundo de la justicia, donde ella está sin ninguna duda muy Al complicada, político. ella y todos los que están alrededor, y por primera vez empresarios de primera línea, y por primera vez hay pruebas concretas y confesiones de coimas. Hay que ver si esto se traslada a la política. Totalmente. Ahora, además de este pedido de desafuero y esto que hablaba Paz, hay un tema clave que es la extinción de dominio, Sí, que es lo que vos hacías referencia recién. Por eso coincido con Paz en que el compromiso también tiene que venir de parte de la política, de parte del Senado. Es ahí donde está el proyecto con media sanción. Tiene que avanzar porque es la posibilidad de recuperar lo robado. Y creo, y también quiero destacar lo que es el trabajo periodístico. Sobre todo porque cuando uno ve la película de todo esto, los sobreprecios, las evidencias, las diligencias de prueba estaban pedidas hace 9 o 10 años. El cuaderno lo que marca es la contracara, es la ruta del dinero. Claro. Cómo volvían esos sobreprecios en retornos. Parte de esos sobreprecios volvían en retornos. Ahora, la realidad es que cada vez que se impulsaron estas causas fue porque hubo periodistas que valientemente plantearon las cosas y que la opinión pública presionó. Así fue cuando vimos el video de la Rosadita, así fue en algunos casos con la Nata, así fue con este caso de la excelente investigación de Diego Cabot. Digo esto porque cuando la justicia federal tuvo algunas pruebas contundentes como fueron, yo digo, los primeros cuadernos que existieron en la justicia federal, fueron en el 2010 los más de 2.200 mails que le allanaron a Manuel Vázquez, el asesor de Ricardo Jaimes, en donde estaba absolutamente toda la trama, y Ollarvide, el día de la tragedia de Once, sacó una resolución diciendo son inválidos porque se puede haber violado la cadena de custodia. Lo que quiero decir es, la justicia siempre... La justicia federal frente al poder, salvo raras excepciones, Rívolo, Policita, algunos realmente hubo investigaciones que fueron más aceleradas, pero en los otros expedientes es como que nosotros que denunciamos vimos como que dormían. Por eso hoy más que nunca reivindico la tarea periodística que ha servido para impulsar las investigaciones judiciales. Y acá una cosa que me gustaría sumar, Juan Carlos, que tiene que ver justamente con el rol importante que están ocupando ahora los empresarios que empiezan a contar, que antes no lo hacían y ahora empiezan a contar, acogiéndose a la figura del arrepentido, por supuesto, en algunos casos buscando la manera de salir lo más indemnes posibles, pero es clave que empiecen a contar. Hay que dejar claro también, porque muchas veces ven como que está arrepentido y se va a dormir a su casa. Eso no significa que no haya un juicio oral, que no haya una condena y que ese empresario no tenga condena. No, claro. ¿Sí? En realidad es un beneficio muy transitorio, porque si no pareciera como que el empresario va, cuenta todo y queda libre. No es así. Hay una reducción de pena según la ley del arrepentido, pero no significa que quede libre de culpa y cargo quien dice yo coimié. No, claro, lo que pasa es que acá hay un grupo de empresarios que está usando una estrategia que está hablando de presiones y plata para la campaña, y en cambio hay otro, y en este caso hablamos de la clave de lo que dijo Wagner, que cuentan otro tipo de cosas, ¿no? Sí, Wagner evidentemente fue el que ayudó a impulsar esto, pero se criticaba mucho el lunes pasado cuando Ángelo Calcaterra declaró arrepentido y se fue. La verdad es que la calidad de todos ha sido exactamente la misma. En la medida que se fueron arrepintiendo, quedaron libres. Ahora, eso no significa que no sean culpables y que no deban tener una condena. Y yo ahí porque quiero reivindicar, ha habido una actitud del presidente de la Nación, no solamente en hacer lo normal, que es permitir que la justicia investigue, que haya una justicia independiente, sino que gran parte de estas cosas también vienen por auditorías que se pidieron en Vialidad, en Río Turbio, en distintas áreas de gobiernos. Cuando llegó el presidente, pidió auditorías a sabiendas que muchos de esos empresarios seguramente los conocían, pero pidió auditorías en un deber cívico que obviamente tiene una figura presidencial, y por eso a mí me da confianza este momento de que
podamos realmente hacer una vuelta de página en donde a futuro la obra pública no sea más sinónimo de corrupción. Bueno, esto que comentaba él sobre Ángelo Calcaterra y el rol de Mauricio Macri también estuvo mencionado en el escrito de Cristina. Cristina Kirchner lo que dice es: tráiganlo como testigo al presidente de la Nación, a Mauricio Macri. Y no solo a Mauricio Macri, también a Angelici. A Daniel Angelici por ser operador Presidente de Boca. judicial, dijo, Claro, ¿no? claro, porque lo que ella dice es que vengan y digan si tuvieron algo que ver con las tratativas para que se entregara Calcaterra. Angelici está entretenido con Boca, que ganó ayer y que le va a ganar al Barcelona en 2 días, digamos. Angelici me parece que está con la cabeza en otra cosa. Mira, Angelici es un polirrublo, lo ha demostrado, y puede encargarse de Boca y al mismo tiempo pretender tener una injerencia en la justicia. De esto es de lo que quiere Cristina Fernández de Kirchner, que hablen cuando los citen como testigos en el hipotético caso de que alguien siga su sugerencia. Juan Carlos, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. El placer es mío, gracias. Gracias, Paz. La seguimos en un ratito. Vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya venimos. Ya vuelve